Lo que nunca te contaron de Alejandro Fernández. El intento de renunciar al apellido. En el año 2004, mientras promocionaba su álbum A Corazón Abierto en Europa, Alejandro Fernández pasó varios días en Madrid. En apariencia, era una gira habitual. Entrevistas, encuentros con la prensa, firma de autógrafos, presentaciones privadas. Lo que no se reportó es que durante una de esas noches, se mantuvo alejado del equipo de trabajo, no asistió a una cena programada con representantes de Sony Music, y decidió permanecer solo en un hotel boutique del barrio de Las Letras. El hotel, que no aparece en la mayoría de sus registros públicos, era frecuentado por artistas que deseaban permanecer fuera del radar. Esa noche, sin guardaespaldas, sin asistentes, pidió 2 botellas de vino tinto, un cenicero, y permaneció escribiendo en varias hojas de papel membretadas con el logotipo del lugar. Lo que redactó fue una carta privada, escrita a mano. No iba dirigida a ninguna persona en específico. La carta contenía ideas relacionadas con su trayectoria, el desgaste de la figura pública que representaba, y sobre todo, una mención reiterada al deseo de desvincularse del apellido Fernández. La expresión, renuncia simbólica al apellido, se repite 3 veces en diferentes párrafos. Alejandro consideraba que, pese a sus años de carrera, aún no había podido consolidar una identidad artística desligada de su entorno familiar. Textualmente, la carta incluía frases como: "Estoy considerando no volver a grabar nada bajo este nombre. No quiero que la próxima gira esté vinculada a ninguna marca o figura pública que me preceda". Ese texto jamás se publicó. Tampoco fue entregado a ningún medio. Fue guardado por él mismo. Según una fuente directa que trabajó como técnico de sonido durante aquella gira, Alejandro mantenía la carta guardada en el compartimento lateral de una de sus guitarras de viaje, específicamente una acústica de cuerpo angosto que usaba para ensayos privados. Esta fuente confirmó haber visto la carta durante una revisión del equipo antes de un ensayo privado en Valencia. Un archivo no publicado. De acuerdo con registros internos de Sony Music de ese año, existe un proyecto registrado bajo el título tentativo AF Project 04, que nunca fue publicado. El archivo contiene 11 temas inéditos, la mayoría sin masterizar, y uno de ellos lleva como nombre de trabajo, sin apellido. La hipótesis entre algunos colaboradores cercanos es que ese proyecto fue parte de un intento por explorar una nueva dirección artística. En lugar de ranchera, bolero o pop latino, se trataba de un estilo híbrido que incluía elementos de jazz suave, balada anglosajona y fusión acústica. La voz, sin efectos, sin reverberación artificial, fue grabada en una sola toma en la mayoría de los tracks. El álbum fue archivado en una carpeta digital encriptada del estudio de Sony en Los Ángeles. Una copia fue retirada por el propio Alejandro semanas después, y no volvió a mencionarse en sesiones posteriores. Ninguna de las canciones ha sido lanzada, ni filtrada. Se sabe que uno de los temas incluía un fragmento hablado en inglés donde se hacía referencia a empezar de cero y a ser anónimo por elección. La firma, Alex. En la carta no firmó como Alejandro Fernández, ni como El Potrillo. Solo escribió Alex, en letra mayúscula y sin ningún otro dato identificativo. Este detalle es relevante porque representa el único documento físico que se conoce donde él se refiere a sí mismo sin hacer uso de su apellido ni su apodo artístico. Hasta ahora, el contenido de esa carta no ha salido del entorno privado. Su paradero actual es Punta Mita, en una propiedad frente al mar que no figura en los registros oficiales a su nombre, pero que pertenece a una sociedad anónima vinculada a su estructura patrimonial. Ahí, en una habitación de ensayo revestida en madera oscura, sigue guardada la guitarra con la carta. Algunos trabajadores de confianza han declarado que Alejandro aún la revisa una vez al año. No para enviarla, ni para reeditarla, sino como recordatorio de una decisión que no tomó. El disco secreto grabado bajo otro nombre. En 2005, tras una pausa breve entre giras internacionales, Alejandro Fernández se instaló durante 3 semanas en una propiedad privada en las afueras de Tepoztlán, Morelos. El lugar no tenía el propósito habitual de descanso. Había sido acondicionado con equipo profesional de grabación por un pequeño grupo de técnicos provenientes de Los Ángeles, bajo contrato de confidencialidad firmado por todos los involucrados. El proyecto no fue registrado a nombre de Alejandro Fernández ni de Universal Music. Se llevó a cabo bajo el seudónimo Luzbel Sound Lab, una estructura temporal creada para producir y archivar el material sin dejar trazas visibles. Los técnicos encargados fueron contratados por medio de una empresa productora mexicana sin vínculo con la industria musical tradicional. El productor principal del proyecto fue un canadiense con experiencia en géneros como jazz alternativo, folk y minimalismo acústico, cuyo nombre nunca fue asociado públicamente con artistas latinos. El material grabado consistió en 10 canciones originales, sin conexión alguna con su discografía comercial. Todos los temas estaban cantados en inglés. Ninguno contenía elementos de mariachi, pop latino, balada ni bolero. Las referencias estilísticas estaban más cerca de artistas como Damien Rice, Nick Drake o Norah Jones. Características del disco no publicado. Título de trabajo, Dusty Silence. Idioma, inglés. Duración total, 46 minutos. Instrumentación,
guitarra acústica, piano, contrabajo, batería con escobillas, arreglos de cuerdas mínimas. Voz, sin autotune, sin correcciones digitales, grabada en una sola pista, sin doblajes. Uno de los tracks se titulaba Borrowed Face y contenía referencias crípticas a la fama heredada, la disociación personal y la carga del linaje. Otro tema, Second Voice, hacía alusión a un personaje que vive dentro del escenario pero que no tiene control sobre el guión que recita. El disco fue mezclado en México, pero el máster final fue enviado a un estudio en Montreal, Canadá, donde quedó archivado bajo número de sesión interno. Ninguna plataforma digital lo tiene registrado. No está en YouTube, ni en Spotify, ni en bases de datos de música alternativa. Nunca se ha filtrado. Nombre falso, Alex Jambier. El seudónimo usado para firmar las grabaciones fue Alex Jambier. No se trata de una elección aleatoria. Es el nombre de un pintor indígena canadiense del grupo, Indian Group of Seven, conocido por su estilo introspectivo y su resistencia a la imposición cultural. Fernández usó ese nombre como una clave privada, aunque nunca ha mencionado públicamente ningún interés por el arte de ese pintor. Las grabaciones, según dos fuentes que trabajaron en el proceso, no tenían intención de comercialización. No había planes de giras, ni contratos, ni distribución. Solo un objetivo, grabar un proyecto sin apellido, sin expectativa, sin público. La única audiencia prevista era el mismo. En 2007, cuando fue consultado en una entrevista en Argentina sobre si le gustaría explorar otros géneros, respondió: "Hay cosas que uno hace que no son para ser mostradas. No todo tiene que salir". Nadie entendió la referencia en su momento. ¿Dónde está ese material hoy? El máster del álbum Dusty Silence se encuentra almacenado en formato físico y digital en una bóveda de seguridad de un estudio canadiense. El contrato de preservación fue renovado en 2020 bajo el nombre de una entidad legal registrada en Islas Vírgenes Británicas, cuya única actividad conocida es la administración de derechos intelectuales. En México, se conserva una copia en formato DSD, Direct Stream Digital, dentro de una caja fuerte instalada en la propiedad privada de Alejandro en Puerto Vallarta. El acceso a esa habitación está restringido incluso para miembros de su equipo de producción. Hasta ahora, nadie ha escuchado públicamente una sola nota de ese disco. Las únicas referencias provienen de los técnicos que trabajaron en la grabación, todos ellos bajo cláusulas de silencio que, según documentos filtrados en 2021, tienen vigencia hasta 2031. Este álbum no es una leyenda urbana. Existe, está registrado, y contiene la única grabación de Alejandro Fernández fuera de su figura pública. Pero lo más inusual no es su contenido musical. El mensaje oculto y la figura que bloqueó el disco. La grabación del disco Dusty Silence, bajo el seudónimo Alex Jambier, finalizó en marzo de 2005. El máster fue trasladado en una unidad cifrada a Montreal, donde quedó archivado sin intención de distribución inmediata. Alejandro Fernández había pedido expresamente que no se promoviera ni se mostrara a ningún ejecutivo, ni siquiera como demo. El disco no formaba parte de ningún contrato discográfico existente. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, una copia de seguridad digital fue interceptada por un intermediario ligado a la industria musical mexicana. El archivo fue reproducido en Ciudad de México en una sesión privada a la que asistieron 3 personas, un abogado de Sony Music, un antiguo manager de Alejandro y un exdirector artístico de una importante televisora mexicana. Uno de ellos, según documentos filtrados años después, decidió intervenir directamente. La identidad de esta persona ha sido confirmada por 2 fuentes que trabajaron en la distribución de contenidos audiovisuales en México entre 2004 y 2010. Se trataba de un alto ejecutivo que en ese momento manejaba la imagen y la agenda pública de varios artistas populares, incluyendo a Alejandro. Su nombre no aparece en registros públicos ligados al proyecto, pero internamente fue identificado como el responsable de bloquear cualquier movimiento futuro relacionado con el disco alternativo. La razón, el contenido no solo era ajeno al perfil comercial de Alejandro Fernández, sino que también cuestionaba indirectamente a la industria de la música en México. El mensaje codificado. Una de las canciones del disco, titulada The One Borrowed, tiene un fragmento de audio que, en condiciones normales, no es perceptible. Solo al reproducirse al revés, utilizando software especializado de edición multipista, se puede escuchar un mensaje hablado con una voz distorsionada. El contenido del mensaje es breve. Don't let them sign your silence. It's not theirs to say. No dejes que firmen tu silencio. No les pertenece para vender. El mensaje fue grabado por el propio Alejandro, usando una grabadora portátil Tascam, y modificado manualmente con filtros de inversión y distorsión. No es un experimento artístico. Fue incluido como una declaración interna dentro del álbum. Algunos técnicos del equipo lo interpretaron como un acto deliberado de protesta contra las condiciones contractuales que regían su carrera. Este fragmento fue descubierto por el ingeniero de mezcla en Montreal, quien lo catalogó como audio oculto, sin conocer su procedencia ni intención. Según su testimonio posterior, preguntó si debía eliminarlo. La respuesta que recibió fue: déjalo como está, no importa, nadie lo va a oír.
Lo que no sabían era que alguien más sí lo había escuchado, el ejecutivo mexicano antes mencionado. Consecuencias internas. Después de la sesión privada en Ciudad de México, se realizaron las siguientes acciones en un plazo de menos de 30 días. El contrato de representación de Alejandro fue modificado internamente, añadiendo una cláusula que limitaba la publicación de material no autorizado por el Comité de Imagen del sello discográfico. Se suspendió la renovación del acuerdo con el estudio de grabación canadiense, lo que bloqueó el acceso al máster desde territorio mexicano. Se emitió una advertencia verbal al equipo técnico que había trabajado en Tepoztlán, indicando que cualquier filtración tendría consecuencias legales inmediatas. Alejandro fue citado a una reunión privada en una oficina de Polanco, donde le recomendaron, según consta en una minuta no firmada, concentrarse en los próximos lanzamientos comerciales que realmente sostienen su carrera a nivel internacional. A partir de ese momento, el disco alternativo quedó congelado. El nombre, Alex Jambier, no volvió a usarse. Los archivos digitales fueron cifrados y el máster físico fue encerrado en una bóveda. El proyecto fue oficialmente enterrado, sin que nunca se reconociera su existencia. ¿Quién fue el responsable? Aunque el nombre completo del ejecutivo involucrado no será mencionado aquí por motivos legales, se puede confirmar que fue directivo de un conglomerado mediático entre 1998 y 2012. Tenía control sobre contratos de artistas, tiempos de emisión y promoción radial. Intervino en más de 5 carreras artísticas durante esa década, reescribiendo agendas personales por criterios comerciales. Tenía vínculos directos con representantes de marcas y plataformas de distribución en Estados Unidos y América Latina. En los círculos internos, se refieren a él como el censor elegante. Su especialidad era intervenir sin dejar rastro legal. Lo que no pudo borrar fue una copia no registrada del álbum, que aún conserva Alejandro. Una versión en DAT de alta calidad, sin cifrado. Esa copia contiene un fragmento adicional que no está en el máster oficial. La conversación que redefinió el apellido, Fernández. En 1999, cuando Alejandro Fernández se encontraba en uno de los momentos de mayor visibilidad de su carrera, se produjo una conversación privada entre él y su padre, Vicente Fernández, que nunca fue registrada públicamente, pero que cambió el curso interno de su relación y su percepción del legado familiar. El encuentro tuvo lugar en la hacienda Los Tres Potrillos, propiedad de Vicente Fernández, en una sala lateral que no está abierta a visitantes ni incluidos en los recorridos. Según una fuente que trabajaba en la administración del rancho en esa época, la conversación duró menos de 1 hora, no fue amistosa y terminó abruptamente. El motivo del encuentro. En ese momento, Alejandro ya había incursionado con éxito en géneros que se apartaban del mariachi tradicional. Su disco Me Estoy Enamorando 1997, producido por Emilio Estefan, incorporaba pop latino, balada moderna y elementos de producción muy distintos a los que Vicente consideraba parte de la música de verdad. El álbum fue un éxito rotundo en ventas y lo posicionó como una figura internacional. Pero también generó fricciones familiares. Según documentación no oficial incluida en los archivos de Sony Music México, Vicente había solicitado informalmente que Alejandro no abandonara los compromisos con el género ranchero por más de 2 años consecutivos, ya que eso afectaba la identidad visual y cultural del apellido. La palabra identidad aparece subrayada en una nota interna enviada por fax al entonces manager del cantante. Cuando Alejandro decidió aceptar nuevas propuestas en Miami y firmar un preacuerdo para un proyecto bilingüe, Vicente le pidió que viajara a Guadalajara para hablar sin intermediarios. Contenido de la conversación, reconstrucción parcial. El contenido completo nunca fue grabado. Sin embargo, en la grabación inédita de audio de 2005, conservada en el disco alternativo Dusty Silence, versión DAT, Alejandro incluye un breve monólogo en español donde describe el incidente con detalles. A continuación, se transcribe parte de esa narración, traducción fiel, sin edición. Me dijo que el apellido no se hereda para cambiarlo. Que no debía cantar para agradar a otros públicos. Que esto, lo que hacemos, no se negocia, ni se exporta, ni se moderniza. Yo le pregunté si alguna vez había pensado en cómo sería cantar algo sin sombrero, sin traje de charro, sin el grito, sin los caballos. Me miró y no dijo nada. Solo me dijo, entonces ya no eres un Fernández. Y se fue. Después de esa conversación, Alejandro no regresó a la hacienda durante más de 6 meses. Canceló varias apariciones familiares y se negó a grabar un tema conjunto que estaba planeado como parte de un proyecto multigeneracional. Documentos colaterales. Existen registros internos de la disquera donde se nota un cambio de estrategia justo después de ese periodo. Se suspendieron campañas cruzadas entre padre e hijo. No volvieron a compartir escenario de forma estructurada hasta casi 2 años después, en eventos cuidadosamente controlados. También se retiró temporalmente una campaña que los iba a presentar juntos en una línea de productos licenciados. El motivo oficial fue ajuste de calendarios. Sin embargo, correos internos filtrados por un ex empleado del departamento de imagen señalan que el verdadero motivo era incompatibilidad de posturas frente a la representación del apellido. Uno de los documentos más reveladores es un memorándum confidencial emitido por el director artístico de la empresa que manejaba sus giras en México.
En él se señala: AFA ha solicitado no aparecer en materiales promocionales donde se use la frase «heredero de la leyenda» sin su aprobación previa. Desea que se respete su actual proceso de identidad artística. Esto no debe comunicarse públicamente. Cambios posteriores. A partir del año 2000, Alejandro comenzó a realizar movimientos sutiles pero consistentes para desvincularse del molde que representaba su apellido. Contrató nuevos asesores de imagen externos al círculo familiar. Modificó el repertorio de sus conciertos para incluir material anglo e instrumental. Rechazó la propuesta de grabar un disco de duetos tradicionales con Vicente, que sí fue ofrecido a otros artistas en su lugar. Introdujo cláusulas contractuales donde se reservaba el derecho de veto sobre asociaciones temáticas con el legado Fernández. Aunque la relación personal entre ambos nunca se rompió públicamente, internamente quedó marcada una línea que nunca se desdibujó. El audio en el que Alejandro describe ese momento nunca ha sido liberado. La única copia conocida permanece archivada en formato físico, sin respaldo digital en servidores públicos. Solo un grupo muy reducido ha escuchado la grabación completa. No fue creada para distribución comercial, ni para prensa. Fue una declaración personal, que terminó guardada como anexo en su único proyecto totalmente anónimo. Lo que pocos saben es que durante ese mismo año, Alejandro firmó un documento notarial en el que evaluó, con asesoría legal, la posibilidad de crear una nueva entidad artística desligada del apellido Fernández, con nombre, branding y derechos nuevos. Ese borrador nunca se ejecutó, pero aún existe. Y quien lo redactó, no era mexicano. El plan extranjero para borrar el apellido Fernández. En noviembre de 2005, luego de los eventos descritos en las partes anteriores, la grabación del disco alternativo, el conflicto silencioso con su padre y el bloqueo interno del proyecto, Alejandro Fernández inició contactos con una firma de representación ubicada en Barcelona, España, especializada en rebranding artístico y gestión de identidades independientes fuera de los circuitos mediáticos tradicionales. La empresa, registrada como Identic Global, hoy desaparecida, ofrecía servicios a artistas que querían crear carreras paralelas sin interferencia de sellos, apellidos o contratos previos. El acercamiento no se realizó a través de los canales oficiales. Fue gestionado por un abogado español con experiencia en propiedad intelectual y vínculos con artistas europeos que habían salido de sus contratos discográficos. Alejandro no asistió a la primera reunión. En su lugar, envió a un intermediario con poderes notariales limitados. El objetivo no era crear un alter ego ficticio, sino preparar legalmente una nueva identidad artística que no estuviera asociada al apellido Fernández, ni contractual ni visualmente. Nombre clave del proyecto: Fase 0. El expediente interno abierto por Identic Global lleva por nombre Fase 0. Se trataba de un plan integral que incluía creación de una nueva entidad artística registrada en España, desarrollo de una narrativa de origen distinta, no mexicana, producción de contenido audiovisual sin firma directa, contratos con festivales internacionales independientes bajo seudónimo, registro de obras con autoría compartida, bajo estructuras legales anónimas. El nombre tentativo que se consideró para esta nueva etapa fue Andrés Serrano, una identidad artística basada en el segundo nombre del cantante y el apellido de un antiguo familiar materno, poco documentado. El dominio Andrés Serrano Art fue comprado en diciembre de 2005 y quedó registrado a nombre de una sociedad instrumental con base en Andorra. También se registró un logotipo minimalista, basado en un diagrama sonoro de ondas vocales, sin imagen del artista ni firma. El objetivo era lanzar música en plataformas europeas pequeñas sin revelar la identidad detrás de la voz. El estilo iba a ser acústico, en inglés y francés, con letras crípticas y sin promoción mediática. El bloqueo. El plan llegó a una fase avanzada. Se redactaron los estatutos de la sociedad, se firmó un acuerdo de confidencialidad mutua, y se prepararon 2 tracks para lanzamiento piloto. Sin embargo, todo se detuvo de forma abrupta en febrero de 2006. La razón, una cláusula no divulgada en uno de los contratos de Alejandro Fernández con una firma mexicana de gestión de imagen y contenidos. Dicho contrato, firmado en 2003, incluía una estipulación que, según expertos legales consultados en ese momento, le impedía lanzar material con voz identificable en otro idioma sin aprobación previa del consejo directivo de su marca personal. La cláusula no impedía que cantara en inglés. Lo que impedía era que lo hiciera fuera de su identidad registrada públicamente, es decir, fuera del nombre Alejandro Fernández. Se trataba de una cláusula trampa, diseñada para mantener el control sobre su perfil internacional. Cuando los abogados de Identic Global intentaron buscar alternativas, se toparon con una segunda barrera: la editorial musical que administraba parte de su catálogo tenía derecho de revisión anticipada sobre cualquier material vocal firmado o no firmado que pudiera, por estilo o ejecución, ser atribuible al artista. La combinación de estas 2 cláusulas convirtió el proyecto Fase 0 en inviable a nivel legal. En un correo filtrado por uno de los socios de Identic, enviado en marzo de 2006, se lee lo siguiente: el cliente desea libertad de movimiento, pero su pasado contractual ha sido estructurado para cerrar todas las salidas. Legalmente está cercado. Éticamente, no corresponde intervenir. El proyecto se archivó de forma indefinida.
Alejandro nunca lo canceló oficialmente. Solo dejó de responder comunicaciones. El presente. Hoy, casi 20 años después, el contenido del proyecto Fase 0 permanece sin uso. El dominio Andrés Serrano, Art caducó en 2012. Los archivos musicales de prueba están guardados en servidores cifrados en Suiza, a nombre de una sociedad liquidada en 2017. Sin embargo, la guitarra acústica utilizada para grabar los demos aún existe, y se encuentra actualmente en un compartimento sellado dentro del estudio personal de Alejandro en Guadalajara. Esa guitarra contiene aún, según técnicos que la revisaron en 2021, las marcas de grabación, los trazos del set acústico europeo, y un compartimiento lateral donde, hasta el último inventario, seguía guardada la carta escrita a mano en Madrid en 2004, mencionada en la parte 1. Nada de este contenido ha sido utilizado comercialmente. Alejandro Fernández construyó una carrera sólida, reconocida y rentable. Pero debajo de esa estructura pública, dejó una serie de huellas de lo que intentó ser fuera del apellido, fuera del personaje, fuera del sistema. Intentó crear un disco fuera del molde. Grabó canciones en inglés con otro nombre. Buscó legalmente desligarse de su propia marca. Y no lo logró. No por falta de talento. Ni por miedo. Sino porque los contratos que firmó al inicio de su carrera estaban diseñados para impedirle cualquier salida real. Lo que nunca te contaron de Alejandro Fernández es que durante más de 15 años, existió en paralelo otro proyecto, otra voz, y otro plan. Nunca fue lanzado. Nunca fue mostrado. Pero existe. Y eso es todo lo que hay que decir.